quiero recordarles que el contexto es un contexto apuntado a cómo el cristiano tiene que vivir en la sociedad, y para eso el apóstol Pablo hizo un desarrollo magistral del capítulo 1 hasta el 11, a fin de que nosotros no tengamos excusa de cómo poder llevar a la práctica en nuestras vidas, en las distintas áreas en donde nos toca vivir nuestra fe cristiana. Y el contexto es un contexto en donde evidentemente el apóstol apela a una sumisión interna para que haya una obediencia externa. Y en ese contexto del capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13, llegamos al versículo 8, en donde dice así. Podemos recordar el 7 también. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia o esta palabra en griego, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Bueno, una de las cosas que se ha instalado en nuestra sociedad es de que nuestra moral y nuestro estilo de vida es como que tuviera dos ambientes, ¿verdad? Un ambiente en donde vivo mi fe cristiana y otro ambiente más permisivo. La verdad que no tenemos dos áreas o dos lugares donde escogemos cómo vivir, solo tenemos una vida, solo tenemos un mundo donde vivimos nuestra fe, y no puedo separar, no tengo forma de separar mi vida en la sociedad de mi vida en la intimidad o de mi vida en la iglesia. Cuando inconsciente o conscientemente hacemos eso, caemos en el grave peligro de la hipocresía, que es una de las cosas que el Señor condenó públicamente, abiertamente, especialmente con el grupo de religiosos en Mateo 23. Lo que soy en la intimidad, lo que soy en la soledad, donde nadie me ve, esa es mi realidad, eso es lo que soy. Solamente Dios me ve, pero eso es lo que soy. Cuando en la época de la Reforma se enfatizó el coram Deo, que fue lo que marcó el valor de la cosmovisión cristiana, en donde somos conscientes de que estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, vivimos en la presencia de Dios. Vivimos bajo la presencia de Dios y vivimos bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es algo que es una realidad en la vida cristiana, es una realidad de lo que el Señor hace con su creación, y más nosotros que nos despertamos a la realidad divina, es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahí donde nadie nos ve, coram Deo, estoy en la presencia de Dios. Eso fue lo que llevó al cristianismo a hacer las cosas con excelencia, con una calidad, llevando la gloria de Dios y llevando la representación divina en todo lo que decimos y lo que hacemos. Hoy, lamentablemente, la iglesia está bajo ataque, la familia está bajo ataque.
Yo personalmente me llamó mucho la atención en estas últimas semanas que hay autoridades que se están candidatando para ocupar cargos de importancia en nuestros gobiernos y que tienen ideas muy atractivas, ¿no? Ideas políticas, ideas económicas, ideas de cambiar muchas cosas, pero que ellos abiertamente separan su vida privada, su vida moral de la vida pública. Y dentro de todas esas ideas tan atractivas, innovadoras que promueven, también han metido ideas que la gente parece que se las traga, ¿no? Porque uno pone en la balanza, bueno, tiene tantas ideas buenas que un poquito de algo malo no hace realmente daño. Pero en eso, por ejemplo, esas mismas personas que promueven esas ideas que pueden quizás llevar nuestro país a un mejor desarrollo, son promotores, por ejemplo, de las relaciones abiertas en el matrimonio o del famoso poliamor. Yo nunca había escuchado el poliamor, ¿no? ¿Verdad? Y de nuestras autoridades comencé a escuchar el poliamor. O personalidades emergentes en países limítrofes con ideas libertarias, con ideas que son realmente atractivas de escuchar, pero personas que a la vez promueven, por ejemplo, que el matrimonio es la sociedad más desastrosa que el ser humano puede tener porque dice que es una relación y un compromiso de por vida. Y un compromiso de por vida es desastroso para el ser humano refiriéndose al matrimonio. Imagínense si esa persona llega a dirigir nuestras leyes o nuestro destino. Personas que hablan del sexo tántrico, no sé si usted había escuchado alguna vez eso, me tuve que ir a Wikipedia a buscar, ahí me horroricé de cómo abiertamente promueve y también las relaciones abiertas. Bueno, y nosotros, si no tenemos claramente nuestra postura bíblica, cristiana, ante las ideas atractivas, nosotros vamos a caer en votar a esas personas. En votar a esas personas porque tiene tantas cosas buenas, nuevas, pero cuando la persona está agrietada en un área, esa persona fácilmente, esa grieta que tiene moral en esa área, va a llevar a que en el transcurso del ejercicio del poder de sus funciones también se agriete otras áreas. ¿Por qué? Porque cuando su moral, su ética, su vida no está en el fundamento firme de la roca, todo lo demás se puede agrietar si es que ya está agrietada. ¿Verdad que sí? Entonces tengamos mucho cuidado con todo eso porque nosotros tenemos que discernir aquello que vamos a decidir si es bíblico o no es bíblico, si está de acuerdo a los principios y a las normas del Señor. Y este capítulo 13 de Romanos nos lleva a pensar más profundamente en todas estas cosas que dentro de poco vamos a tener que enfrentarnos. Y yo quiero que nos ayude las prédicas que estamos escuchando en estas últimas semanas. El doctor Hayden Wilson Tozer, más conocido como A.W. Tozer, algunos de ustedes creo que habrán leído algún libro de él, es un pastor ya fallecido, en el siglo XX desarrolló su ministerio en Estados Unidos. Él, en un viaje que hizo de Chicago hasta Texas, él escribió un libro en ese trayecto, y ese libro que yo les quiero recomendar se llama En la búsqueda de Dios. En uno de sus párrafos, un libro que realmente impactó a muchos hermanos, a muchas personas, se vendieron más de 2 millones de libros mientras él vivía. Él murió en los primeros 50 años del siglo XX, creo que fue en la década aproximadamente del 1950. Pero en uno de los párrafos del libro En la búsqueda de Dios dice: algunos dicen que la fe puede llegarse a ejercer sin tener nada que ver con los actos de la vida y sin turbar para nada el yo adámico.
Se puede recibir a Cristo sin entregarle el alma ni tenerle amor alguno, y el alma es salvada, pero no llega a sentir hambre y sed de Dios. Dice Tozer que los que sostienen tal cosa creen que el alma puede contentarse con muy poco. Es una evidencia de que su vida no fue impactada por el Evangelio, ni su mente transformada, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se dan cuenta que no es algo nuevo el hecho de que las personas quieran profesar la fe cristiana y vivir a su manera, seguir viviendo en un sector de su vida a su manera. Eso es absolutamente contrario a la fe cristiana. Entonces, como sé que todos estamos afectados por un bichito que se llama el bichito del olvido, ¿verdad? Todos tenemos la tendencia de olvidarnos, por eso una de las grandes responsabilidades de la Iglesia, de los predicadores, es permanentemente recordar aquellas verdades en donde están fundamentadas nuestra fe y nuestra vida. Yo quiero recordarles algunas cosas que los predicadores anteriores vienen hablando y vienen insistiendo. Hoy quiero hacer lo mismo para poder entrar a profundidad en los versículos del 8 al 10 que leímos. Dentro de los capítulos 1 hasta el 11 de Romanos, hay algunas palabras que quiero recordar y enfatizar esta mañana. ¿A fin de qué? A fin de que lo que vamos a estudiar en estos versículos lo podamos vivir no como una carga, no como una obligación, no como algo tedioso, sino como algo que sea un placer para nosotros obedecer a Dios en estos puntos de la palabra del Señor. Posiblemente no vamos a volver a predicar Romanos de aquí a 20 años. Así que vale la pena que estos términos se afiancen en nuestra mente para que nuestra conducta y nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida, reflejen aquellas enseñanzas, aquellas doctrinas, aquellos principios que los predicadores, los pastores insistieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vea en la vida, hermanos. Y yo le agradezco a los pastores que influenciaron en mi vida, que insistieron en ciertos puntos, ciertos principios que hicieron que yo pueda prevalecer, permanecer, perseverar en la fe cristiana. Primero que nada, quiero recordarles el diagnóstico que el Señor nos da en su palabra, de la manera en que Él nos encontró. A veces nos olvidamos y eso influye en nuestro relacionamiento y en nuestra manera de cómo enfrentar aquellos momentos de la vida en donde tenemos que recordar cómo Dios nos encontró. Y yo les quiero recordar de la forma en que Él nos encontró. Yo sé que ustedes saben, pero yo les quiero recordar. ¿Puede ser? Amén. Nosotros no estábamos enfermos. No es que el pecado nos enfermó. Nosotros no estábamos confundidos. Miren que yo escuché estos términos en el ambiente evangélico. No estábamos enfermos, no estábamos confundidos, no estábamos moribundos, no estábamos bloqueados espiritualmente, no estábamos rengueando espiritualmente. Hermanos y querida iglesia, estábamos muertos. Muerto. ¿Sabe lo que quiere decir muerto? Muerto. Sin vida, en putrefacción espiritual. Así nos encontró el Señor, destituidos, son términos que nosotros encontramos en Romanos, capítulo 3, enemigos de Dios. Enemigo de Dios, imagínense, ¿cómo le va a ir la vida a una persona
que es enemigo nada más y nada menos que del Creador del universo. ¿Qué destino, qué esperanza podemos tener, verdad? Enemigos de Dios, esclavizados, mente entenebrecida, expuestos en el mercado de esclavos, sin esperanza. Aparte de eso, con un pasaporte, con una visa, sin escala al infierno, sin escala, con una puerta amplia esperándonos, con un comité de bienvenida majestuoso al lago de fuego. He tratado de ser explícito, pero esa es la realidad de todo ser humano perdido. Quizás no lo voy a poder explicar realmente como es, porque lo que es mucho más grave que mis palabras lo puedan expresar. Pero allí estaríamos pagando el precio de nuestro pecado por la eternidad, sin oportunidad de salir, porque la humanidad ha pecado contra el Creador del universo, infinito en amor, en santidad, en poder, en justicia y en todos sus atributos santos. Como dice el doctor Sproul, nuestro pecado es cósmico, cósmico, y el castigo es proporcional a quien se cometió. Eso, por favor, siempre tenga presente, porque va a ayudarle también no solamente a su propia vida, sino a explicarlo a otras personas que no dimensionan la situación real del ser humano. Esa era una situación en la cual Él nos encontró, y nos encontró en un lugar que en el Nuevo Testamento la palabra griega que se usa es en el ágora. El ágora era el lugar donde estaban los esclavos, la plaza de los esclavos, y Él nos agorazó. En la plaza de los esclavos había de todo, hasta esposa se podía comprar ahí. Cualquier cosa que se necesitara, usted iba al mercado de esclavos y ahí encontraba, y la gente iba a buscar su propia esposa. Y ahí en ese lugar el Señor nos agorazó, nos rescató, nos redimió. Y justamente de las palabras yo quiero resaltar 4 palabras que deseo que se marquen a fuego en vuestras vidas, hermanos. La primera palabra es nos redimió. El Señor nos redimió en Romanos 3:24. Recuerde esto, nos redimió. Quiere decir que Él compró nuestra deuda. Él pagó el precio por nuestra vida. Él pagó el precio por nuestra libertad. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda tenemos? ¿Qué deuda tiene el ser humano con Dios? ¿Cuál es la deuda? Es una deuda impagable, es una deuda perpetua, es una deuda que vamos a llevar en nuestra vida por la eternidad, infinita, porque hemos pecado contra alguien infinito. No hay forma de que el ser humano pague esa deuda. No tenemos forma. ¿Cómo el hombre va a pagar una deuda contra alguien que contrajo esa deuda por haber pecado contra alguien infinito? ¿Qué manera podemos pagar esa deuda? A no ser que alguien venga y la pague. Y no existe nadie en este mundo que pueda cancelar esa deuda que yo tengo con Dios, a no ser que de la eternidad venga alguien y asuma esa deuda y la pague por mí. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque solamente Cristo, solamente Dios hecho carne puede pagar la deuda nuestra contraída con Él mismo. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? Dice 1 Corintios 6:20, que por precio fuimos comprados. Para nosotros fue gratis, pero alguien pagó para redimirnos. Atiendan bien, hermanos, nosotros no podemos ser despreciativos, ignorantes al precio que se pagó por nuestra libertad,
por nuestro perdón, por nuestra vida eterna y por nuestra reconciliación con Dios. Hay un precio que se pagó. Pablo dice que por precio fuimos redimidos. En 1 Corintios 7:23 vuelve a decir, por precio. ¿Cuál precio? ¿Cuál fue el precio? ¿Ustedes saben cuál fue el precio? ¿Alguien puede decirme, a pesar de su tapaboca, alguien puede decirme cuál fue el precio? ¿Cómo? ¿Cómo? La sangre de Cristo, la muerte de Jesús. Son los dos términos que figuran, ¿verdad?, en el ambiente eclesiástico. La sangre es algo objetivo. La sangre se puede tocar, se puede oler, uno se embadurna con la sangre, pero teológicamente el término correcto es la muerte. La muerte. Él dio su vida por nosotros. Su vida. Alguien murió. ¿Cómo yo puedo quedarme tranquilo, como si que nada pasó, siendo que alguien murió por mí para que yo no tenga que morir por la eternidad en el infierno? Él murió la muerte del pecador. Él murió y pagó el precio sin haber pecado un solo pecado en su vida. Él dice que no conoció, la Biblia dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y ese fue el precio que pagó. Nosotros éramos malditos por no cumplir la ley, y la maldición cayó sobre aquel que cumplió la ley en forma perfecta. La maldición cayó sobre aquel que, como que él hubiese cometido todos los pecados de toda la humanidad durante toda su vida. Así él recibió como un cordero inmolado el castigo por nuestros pecados. Redimió, la primera palabra, recuerden por favor, redimió. Usted fue redimido del mercado de los esclavos por gracia. Dios vino y lo compró por gracia. Usted está aquí por gracia, absolutamente por gracia. Y el gran peligro de estas palabras, hermanos, es que uno las tome intelectualmente y las comprenda intelectualmente, pero no las abrace y no las ponga en su corazón como verdades espirituales que nos llevan a un compromiso de entrega y de santificación en nuestras vidas. Ruego a Dios que eso no suceda. Ruego a Dios que nosotros no repitamos el significado de estas palabras como loro. Redimió, bla, 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 bla. Tal cosa, No. Ser conscientes del valor espiritual que estas verdades teológicas tienen para nuestra vida. Porque eso sucede en el ambiente eclesiástico, que uno domina intelectualmente los conceptos y el significado, pero eso no logra impactar nuestra vida espiritual de tal forma que se vea que soy una persona redimida. La segunda palabra es perdón. La segunda palabra, la primera redimió, la segunda es el perdón. ¿Saben? 4:7 de Romanos dice, bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas. Y Dios puede perdonar nuestros pecados porque Cristo pagó las exigencias de la divinidad. Las exigencias que Dios puso, Cristo las pagó porque nosotros no podemos pagarlas. Y quien cree y confía en lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz, quien se da cuenta que vivió haciendo lo que quiere y a su manera, aún dentro del contexto cristiano, quien abraza la fe, quien abraza lo que Dios hizo por fe, con una fe que Dios nos da para que podamos creer en Él, Dios perdona, Dios nos libra de la culpa de nuestro pecado, y no solamente de nuestro pecado de haber vivido a nuestra manera cuando pedimos perdón, sino de todos los pecados que hemos cometido, aún aquellos pecados que me son ocultos, que no me acuerdo, que no recuerdo, que no soy consciente, porque Dios sabe en su misericordia y en su gracia que la mayoría de nuestros pecados que cometemos, los cometemos por ignorancia en incredulidad, como dijo Pablo, que no es justificativo para poder zafarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Y una de las cosas, Pablo lo deja a los colosenses en una forma sumamente clara,
Colosenses capítulo 2, versículo 13, y subrayen este versículo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay perdón de parte de Dios, hermanos, para la tragedia de nuestro pecado contra Él. Quiero recordarles que junto a aquel pasaporte que cuelga en nuestro cuello con visa al infierno cuando Él nos redimió, hay otro documento que es el documento donde figuran todos los pecados de nuestra vida. Dice el texto de Colosenses que Él quitó ese acta, esa acta de los decretos, de los pecados cometidos, y puso una palabra escrita con la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la famosa palabra tetelestai. La palabra tetelestai significa consumado es, significa no hay deuda, está pagada. ¿Usted tiene ese documento? ¿Usted lo tiene? ¿Usted lo tiene? Entonces vamos a predicar el Evangelio de vuelta, hermano. Dígame si usted tiene ese documento o no lo tiene, porque ni sueñe que usted va a entrar en la presencia de Dios y en la gloria eterna si usted no es consciente de que ese documento está en sus manos. Un documento que Dios nos ha dado, el acta de los decretos con el sello tetelestai, está perdonado, no hay deuda. El diablo le va a decir algo por acá, pero usted tiene que sacar el documento firmado con el sello tetelestai, porque mi fe y mi confianza está en aquello que Cristo hizo en la cruz. Es absolutamente suficiente para mi perdón y la reconciliación con el Señor. Mi vida está restaurada. Esto no es un pasaporte para pecar, ¿verdad? Simplemente para afianzar lo grandioso de la fe cristiana. Ninguna otra creencia en el mundo, nadie, jamás, ni el budismo, ni el islam, ni cualquier otra desviación del cristianismo va a hacer énfasis en esta gracia de tetelestai, en donde somos redimidos, somos perdonados y ahora la tercera palabra, somos justificados. Repitan conmigo, por favor. La primera palabra, ¿cuál es? No se le escucha, hermano. ¿Cuál es? Primera palabra. Segunda palabra. Perdonados. Tercera palabra, somos justificados. He tenido un profesor que siempre me dijo: Félix, cuando vayas a hablar una palabra bíblica, explícala, por favor. Explica lo que significa. Yo quiero explicar. La palabra justificado, que a veces repetimos porque la Biblia lo dice y lo repetimos de memoria y damos por hecho que la otra persona que está escuchando la entiende totalmente, y no siempre es así. La palabra justificados, que está en ese sector de primera de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, en el capítulo 5, versículo 1, somos justificados por la fe. La palabra justificado significa de que tenemos libre acceso a Dios porque hemos sido aceptados por Él mediante la fe por gracia en lo que Él hizo a través de Cristo. Eso no tiene, vuelvo a repetir, no tiene que ser un simple conocimiento intelectual. Eso tiene que llenar nuestra alma, tomar conciencia de qué significa, meditar qué significa esto y vivirlo. Porque la justificación, mis queridos hermanos, querida iglesia, es algo que se tiene que aplicar a nuestra vida, en donde yo tengo un libre acceso, un corandeo delante de Dios, gracias a lo que el Señor hizo en Cristo. Recuerden, es por gracia y aún es por una fe que es un don que Él me ha dado para que yo pueda creer en Él. Entonces, ¿cuál es nuestro mérito? Nada. Aún Él fue el que me abrió la mente para que pueda entender eso. Y yo les ruego algo, porque por más que el pastor esté luchando para transmitir las verdades lo mejor posible,
si el Espíritu Santo no abre el entendimiento para no solamente entender, sino profundizar en estas verdades, para que nuestra vida impacte, para que nuestra sociedad sea impactada por el Evangelio, así como lo fue impactada en los primeros 4 siglos, así como fue impactado en la Reforma. Hoy tiene que ser impactado, así como va a ser impactado en los últimos tiempos, pero ya el mal va a ser tan grande, que lamentablemente no vamos a poder establecer nosotros el reino de Dios. Pero sí Dios va a usarnos para que mucha gente escuche el Evangelio, crea y se reconcilie con el Señor. Entonces, justificación. Somos justificados por una obra soberana del Señor en nuestras vidas, por gracia, por fe, una fe que Él nos da para que podamos creer en Él, en un acto de amor, de misericordia y, como dice en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. La cuarta palabra, sustitución. Primera palabra, redimir, perdonados, justificados y sustitución. ¿Saben por qué, hermanos, es importante esta palabra? Porque usted no tendría que estar sentado acá, usted tendría que estar en la cruz sufriendo los dolores del pecado. Pero por gracia el Señor hace llegar el Evangelio, por gracia el Señor abre nuestra mente, por gracia Él nos salva, por gracia venimos a Él, por gracia caminamos para hacernos a la imagen de Cristo en santificación en esta vida. Somos, digamos, beneficiados con la sustitución. Cristo hizo una muerte vicaria. ¿Qué quiere decir vicaria? En lugar de. Hoy en día nosotros hemos escuchado muchas veces que el Papa es el vicario de Cristo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso, no? ¿Sí? Bueno, Él no es el vicario de Cristo, Él es un impostor. Si alguien de aquí o alguien en el mundo se llama vicario de Cristo y eso detrás de eso ejerce una autoridad como vicario de Cristo, es mentira, es un impostor. Cristo murió una muerte vicaria porque murió en lugar de, en vez de, por nosotros. Por nosotros Él murió. Nosotros tendríamos que morir por nuestro pecado, pero Él murió por nuestro pecado sin haber pecado. Él murió por nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Que la muerte sustitutoria de Cristo, que lo hace en lugar de nosotros, ¿qué va a ejercer en nuestras vidas? Siendo de que Él murió en nuestro lugar, ¿cómo va a afectar eso a nuestras vidas? ¿Cómo tiene que afectar? Tiene que haber una revolución en nuestra mente, una devoción por aquella persona que murió en nuestro lugar. Y yo ruego a Dios que dimensionemos las consecuencias de una vida sin Cristo, el destino de una vida sin Cristo, para que podamos entender lo que significa haber sido beneficiados con la sustitución de Cristo en la cruz para que no tengamos que ser condenados por la eternidad. Y la palabra en griego hay 2 palabras, una es anti y otra es hiper. Son palabras que justamente están en distintos versículos, no voy a tener el tiempo de compartirlos, pero justamente quiere decir en rescate por muchos, en rescate por todos los que habían de ser escogidos, salvados, hechos por nosotros maldición, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esa preposiciones anti e hiper significa y transmite el concepto de la sustitución. Entonces, con esas 4 palabras, ¿cuáles son? Redimió, rescatados, el perdón, justificación y sustitución. Amén. Bueno, con esas 4 palabras quiero entrar en el texto. Y no se olvide, por favor, de estas 4 palabras. Entonces, con estas 4 palabras vamos al texto en donde claramente dice, por favor, no te endeudes. No debas nada a nadie. ¿Sí?
No te endeudes. El texto no dice que no podés sacar préstamo. No dice eso, ¿verdad? Dice, no te endeudes, no tomes deudas, no tomes deudas que no puedas pagar. Págalas a su tiempo y en forma. Es más, la banca financiera se formalizó en la Reforma. No hay ninguna contradicción con sacar préstamos siempre y cuando los préstamos sean de acuerdo a la capacidad de pago y honrar los pagos para que el nombre del Señor no sea blasfemado ni sea cuestionado. Entonces, prestar plata no es pecado, ¿sí? Lo que es pecado es no pagar lo que uno presta. Ahora bien, yo tengo 65 años y yo recuerdo que 30 años atrás yo escuchaba muy frecuentemente cuando se hablaba de prestarle plata a alguien o que alguien sacara crédito de algo, un auto, una moto, lo que sea, siempre decía, no, fulano es evangélico, él va a pagar, él paga, él cumplidor, es cumplidor, él es honesto, es pagador. Hoy en día, lamentablemente, el decir que uno es cristiano o evangélico no es garantía para un crédito o para prestar plata. Hoy en día tenemos antecedentes en Inforcom y en muchas empresas donde los cristianos han asumido deudas y no han pagado. Yo no sé cómo maneja el Salmo 37:21. ¿Usted sabe lo que dice el Salmo 37:21? El Salmo 37:21 dice que el impío toma prestado y no paga. Mi pregunta es, si soy creyente, soy cristiano, tomo prestado y no pago, ¿cuál es la consecuencia? Tengo que hacerme un examen, ¿no? Si estoy en la fe o no, porque el texto me lleva a pensar de que, Marquito, si vos prestás plata y no pagás, sos un impío. Suena feo, ¿no, verdad? Pero así me enseña el texto. La costumbre del impío es pedir prestado y no pagar. Y si los creyentes piden prestado o sacan crédito y no pagan, entonces hay que ver si esa persona está en la fe. Pero nosotros tenemos que honrar nuestras deudas. Pero el texto no habla solamente de plata, hermanos. El texto dice, no debáis nada a nadie. Y lo primero que nosotros pensamos es dinero o cosas materiales. No, no es solamente dinero. Es dinero, puede ser dinero, pero no habla solamente de dinero. Es más, aquí no habla de dinero. Aquí habla de que no debáis nada a nadie nada. Bueno, está bien, incluyamos el dinero, pero dentro de ese nada tenemos que incluir también, no le debas a nadie tu oración, no le debas a nadie tu amistad, tu cordialidad, tu saludo, tu discipulado, no le debas nada a nadie con respecto al Evangelio, hermanos. Yo les quiero recordar que Pablo decía, o dijo, o dice, Pablo dice, la Biblia dice, deudor, yo soy deudor del Evangelio. Las personas que Dios pone delante suyo, sea quien sea y donde sea, automáticamente nosotros nos convertimos en deudores de muchas cosas, no precisamente de plata, sino deudores de la cordialidad, de la amistad, del respeto, de muchas cosas, inclusive del Evangelio. Pregunto, los que tienen personas que trabajan en su casa, personas de servicio doméstico, ¿usted le ha predicado el Evangelio? A sus funcionarios, a sus jefes, a sus vecinos, ¿usted le ha predicado el Evangelio? Nosotros con mi señora estuvimos haciendo un resumen de nuestros vecinos, de las personas que están dando vuelta alrededor de casa, de la persona que trabaja en nuestra casa algunos días a la semana, si hemos sido fieles a la predicación del Evangelio.
y les cuento, hermanos, que estamos en quiebra. Me declaro en quiebra. Pero estamos orando con mi esposa hace un tiempo atrás para que el Señor nos dé la oportunidad de predicar el Evangelio a cada persona porque estamos en deuda. Yo no sé quién es la persona con la cual usted va a almorzar hoy. No sé quién es la persona con la cual va a compartir esta tarde y en el transcurso de la semana. Pero usted va a estar en deuda con esa persona, especialmente con el Evangelio. Sí, hermano. Yo lo pongo en deuda porque la Biblia lo dice. Usted está en deuda. Disculpe que sea terminante, pero es así. Cuando la Biblia dice no debáis nada a nadie, tenemos que incluir el Evangelio. Y la deuda a la que se refiere, por supuesto, no es nuestra deuda con Dios, que ya está saldada, pero es la deuda con nuestro prójimo. La deuda que tenemos de amar a nuestro prójimo, la vamos a tener que cargar por el resto de nuestras vidas, porque permanentemente vamos a estar en deuda con nuestro prójimo. ¿Me comprenden, hermanos? Es una deuda que no vamos a poder saldar. Otras deudas quizás podamos saldar, pero la deuda de amar a nuestro prójimo no la vamos a poder saldar, porque puede ser que hoy haya expresado mi amor a todas las personas que están a mi alrededor, pero mañana vas a tener gente nueva, que es tu prójimo, y la semana que viene también. Y en el transcurso de tu vida van a pasar miles de prójimos frente a ti. Y la Biblia no habla acá en este versículo de amarse entre hermanos. Eso ya es implícito, eso ya está claro de que acá entre nosotros tenemos que amarnos. Lo que dice es amar al prójimo, o sea, va más allá de la iglesia. Entonces, yo les ruego de que no salga desesperado aquí a pagar la deuda que tiene porque no la va a pagar, pero vaya sabiendo que las personas que Dios pone delante suyo, en su soberanía, en su providencia, tienen que ser objeto de su amor y objeto de ir pagando la deuda, que se da por hecho de que si usted es salvo y usted ha sido ha recibido ha sido justo y sustituido por nada más y nada menos que el dador de la vida, entonces usted va a predicar el Evangelio. Y si no puede, va a escribir un folleto, va a comprar un folleto, va a fotocopiar un folleto y se lo va a entregar. Y le va a decir, mira, léelo, y va a buscar la forma de, en la rapidez de la relación, de dejarle un mensaje. Porque eso tiene efecto, hermanos. Cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva en forma soberana y providencial. Pero nosotros tenemos herramientas hoy en día para poder facilitar eso. Le explico lo que me pasó y denme unos minutos más, 5 minutos. Hace 3 semanas atrás, yo hago mi trayecto normal desde mi casa y voy hasta la costanera y vengo. Son 8 kilómetros más o menos. Eso lo hago 4 o 5 veces a la semana. Y un sábado de mañana me encuentro con un señor que estaba repartiendo folletos en la costanera. Entonces yo tomo el folleto, le agradezco y sigo caminando y abro el folleto y lo comienzo a leer. Y realmente era un folleto muy centrado en el Evangelio, en el pecado, en el infierno, en la cruz, en el amor de Dios, en el castigo, en la ira de Dios. Me gustó el folleto. Lo que no me gustó fue cuando dice, si tú recibes a Cristo, todo se termina, y todo. Ahí ya metió la pata. Dije, yo este folleto no le puedo dar a nadie, a no ser que se lo explique. Entonces di la vuelta y el Señor estaba repartiendo folletos. Le digo, ¿me permite, Señor? Sí. Dígame, ¿cómo yo puedo llegar al cielo? Le digo. ¿Cómo puedo llegar al cielo? Y el hombre se asustó, me parece, y me comenzó a explicar y bueno, se enredó un poco. Y yo le digo, pero ¿cómo Dios va a arreglar el problema de mi pecado? Si acá el folleto dice que yo pequé y Él es santo y Él es eterno. Y bueno, mira, me dice, vos pedile perdón a Dios, recibilo en tu corazón y se termina.
No, no entiendo, le digo, explícame cómo es. Y no salía de ahí, y no salía de ahí, y no salía. Bueno, mi hermano, sentate un poco. Yo soy pastor y quiero explicarte. Ah, dice, parece que respiró. Y le pude predicar el Evangelio y bueno, explicar aquellas cosas que realmente la gente tiene que saber para dimensionar el efecto y el poder del Evangelio. Bueno, cuento eso porque cuando uno es consciente de lo que es el Evangelio y Dios pone en tu camino una persona que te da un folleto que no está bien, yo no iba a poder dormir esa mañana, hermano, les cuento bien. No iba a poder dormir siendo que un hombre está distribuyendo los folletos y hay algo que no coincide con las verdades. Porque cuando usted toma 1 litro de leche ordeñado de la vaca en el momento, es leche pura. Pero si usted le pone con un cuentagota una gota de agua, por más que el agua sea pura, ya la leche deja de ser pura. Si bien Dios puede usar un folleto en forma soberana, sin problema, pero es nuestra responsabilidad. Imagínense, mire la carga que tenemos. Mire que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, en donde tenemos una alta demanda en santidad y en pureza escritural. Tenemos una responsabilidad ineludible de pureza escritural. Cualquier cosa que digamos, Dios lo va a usar para la gloria de Él, para el bien de la persona que escucha, o puede ser un gran tropezadero. Somos deudores de la pureza del Evangelio, somos deudores del Evangelio a todas las personas que Dios pone en nuestros caminos. Ahora bien, dice nuestra deuda, el amaros los unos a los otros. Bueno, no pienses de que en algún momento tú vas a llenar el recipiente del amar a los otros, porque eso ya dijimos que va a ser imposible. Pero dice acá la palabra del Señor en el versículo 9, algo muy interesante. El apóstol cita el mandamiento 6, 7, 8 y 10, ¿verdad? Esos 4 mandamientos. Falta el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 9. Pero él dice cualquier otro mandamiento que haya. Quiere decir que él incluye allí los 10 mandamientos, no para cuestionar sus prohibiciones o concentrarnos en lo que dicen los 10 mandamientos. No entre por ese lado. Está muy bien saberlos de memoria, tenerlos en cuenta. Pero lo que él quiere decir y enfatizar la verdad de que nuestra actitud hacia los semejantes tiene que ser amar al prójimo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Ahora, amar al prójimo es algo que lo hemos escuchado vez tras vez, ¿verdad? Ama al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo. Y lo repetimos y lo memorizamos sin entender lo que eso significa y la implicancia que eso tiene. Cuando el mandamiento dice, ya en Levítico 19 lo está diciendo, ¿verdad? No es algo del Nuevo Testamento. En Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no es algo que Jesús trajo, ¿no? Es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento, así que no es algo que el decir que es algo nuevo no es excusa. El amar al prójimo como a ti mismo da por hecho lo siguiente, y escúchenme bien por favor esto. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Se entiende que cada uno de nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la propia Biblia dice que nadie va a lastimar su propio cuerpo, a no ser alguien que esté perturbado mentalmente. A no ser, inclusive, el que se suicida, se ama tanto a sí mismo que él cree que va a estar mejor donde se va al suicidarse que donde está ahora. Por eso se suicida. Pero el que
cuando nosotros decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo, fíjese, yo me amo a mí mismo. Yo no voy a meter mi mano en una trituradora, ni voy a chocar mi auto contra un camión que viene. Yo me cuido y me amo. Y tengo muchos pecados y tengo muchos errores. Usted también se ama a sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Usted se ama teniendo errores, teniendo pecados, teniendo defectos, teniendo problemas en su carácter, problemas en temperamento, y usted se ama, ¿verdad que sí? Asimismo, ame al prójimo que tiene los mismos defectos o peores, o que es difícil de aceptar, o que tiene problemas, o que tiene pecados, o que tiene cosas que nos asustan. Hermanos, si yo les cuento las cosas que yo tengo, capaz que usted se va a asustar también. Porque el hecho de que uno está predicando acá no es que yo sea un santo sin pecado, sin errores y sin ningún tipo de defecto. Si vamos a buscar un predicador sin pecado, sin error y sin defecto, no hay. El único que había lo matamos. Pero amar al prójimo como a ti mismo es reconocer de que así como yo me amo a mí mismo con todos mis errores, mis defectos, mis pecados, de esa misma forma tengo que amar al otro. ¿Se puede escapar de esa verdad? Vaya con esa verdad el resto de su vida. Y ruego a Dios que el Espíritu Santo le quebrante su conciencia con esa verdad, porque no tenemos excusa. Ama al prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. Si tú logras llevar eso en tu corazón, pues estás en buen camino y el Espíritu Santo y el Señor te va a ayudar a aplicar esa verdad y estás en proceso de cumplir la ley, porque te va a ser fácil cumplir los otros mandamientos, llevando en tu corazón el hecho de que así como yo me amo a mí mismo, así voy a amar a la otra persona. Ahora, cuando el apóstol Pablo en el versículo 10, para ir terminando, ¿cómo comienza el versículo 10? Comienza: el amor no hace mal al prójimo. O sea, cuando dice no hace mal al prójimo, podríamos decir también el amor beneficia al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Un versículo que comienza con amor y termina con amor, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a los discípulos: un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál fue? El siguiente. Le dice que sigan amándose unos a otros como yo os he amado, así seguid amándoos unos a otros. San Juan 13:34. ¿Acaso no era lo mismo Levítico 19? Amar al prójimo como a ti mismo. Pero acá el Señor dice: un nuevo mandamiento os doy, que sigáis amándose unos a otros como yo os he amado, así seguid amándose unos a otros. ¿Cómo el Señor nos amó? Él nos amó con un nuevo mandamiento, que ahora lo aclara a sus discípulos, que es el que nosotros tenemos que tenemos que aprender. Es el mandamiento que nos va a ayudar a cumplir la ley, a honrar el texto bíblico. El que ha amado ha cumplido la ley. El nuevo mandamiento consta de dos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Cuando el Señor nos amó, recuerden, que se amen como yo os he amado. Era un amor sacrificial, un amor sacrificado, un amor que el Señor lo expresó con su mismo ejemplo.
Amar a una persona cariñosa, cordial, generosa, es fácil. Pero amar a una persona que permanentemente está golpeando, es como tener un enemigo permanente en tu vida, en tu casa, en tu barrio, en la iglesia, en el trabajo. Solamente Dios, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, nos da la capacidad para poder amar a una persona que lo único que ha hecho en nuestra vida fue lastimarnos. Ese amor sacrificial lo tuvo Cristo y es el amor que Él nos transmitió en el nuevo mandamiento. Que os améis como yo os he amado. Pero ¿cómo nos amó Él? Sacrificialmente. Hermanos, Él en la cruz, sus últimas palabras fueron: Señor, por favor, Señor, no le tengas en cuenta lo que hacen. Eso lo repitió Esteban. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque si en ese momento él le decía al Señor: Señor, manda un rayo y mata a todos, lo iba a hacer. Pero simplemente: Señor, no le tengas en cuenta lo que hacen. Porque posiblemente confío que en el futuro inmediato ellos van a entender lo que hicieron. Y algunos de ellos podrán venir a salvación. ¿Qué fue lo que pasó con el soldado que lo miró y reconoció que él era el Cristo? Y el segundo aspecto es un amor que es producido por el nuevo pacto mediante el Espíritu Santo, que solamente es producido y realizado por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, como Gálatas en 5:22 lo dice. El fruto del Espíritu es, el primero que pone, amor. Este mandamiento nuevo les entrego, que os améis como yo os he amado, en forma sacrificial y mediante la obra regeneradora y poderosa del Espíritu Santo. Solo así podemos decir: Señor, estoy caminando en tu ley. No la voy a poder cumplir porque nadie la ha cumplido, pero estoy dispuesto a que sacrificialmente, con la ayuda del Espíritu Santo, la pueda honrar. Estos 3 versículos que hemos leído del 8 al 10, es imposible, hermanos, de obedecerlos, de aplicarlos y de honrarlos en nuestra vida si es que no tenemos una comprensión clara de Romanos 1 al 11 y especialmente estas palabras que son redimido, perdonado, justificado y la sustitución que Dios hizo por mí. Yo ruego al Señor que esta palabra la pueda aplicar en sus vidas solamente con la ayuda del Espíritu Santo, solamente cuando pedimos al Señor: Padre, que esto sea realidad en mi vida. No quiero deberle nada a nadie, no es plata solamente, es el amor, la cordialidad, la gratitud, en fin, todas esas cosas propias de una sociedad sana, pero especialmente el Evangelio, porque el Evangelio trae enganchado todo lo demás. Si usted predica el Evangelio y no lo acompaña con lo otro, las palabras se las lleva el viento. Que el Señor nos ayude a amar al prójimo como a mí mismo, así como yo me amo y me quiero y me doy todos los gustos, pues hacelo con el otro. Amén. Gloria a Dios por eso. Y no dejes de pagar el Evangelio, hermano, porque estás en quiebra. Estamos en quiebra con el mundo, hermano. Le debemos el Evangelio al mundo. Le debemos el Evangelio a la familia. Le debemos el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colegas. Le debemos el Evangelio a nuestros parientes. Le debemos el Evangelio. Ahora yo entiendo, miren hermanos, ahora entiendo a un George Whitefield, a un George Whitefield,
que fue un predicador evangelista, a un Juan Wesley. Y le entiendo especialmente, y estuve leyendo la biografía de un pastor que predicó en la Inglaterra en decadencia en el siglo XVIII. Él se llamó William Grimshaw. No sé si pronuncié bien, Grimshaw. Bueno, siglo XVIII. Él llegó al pueblo donde le habían asignado su parroquia. Él era anglicano, con firmes posturas reformadas, por supuesto. Y este hombre llegó al pueblo, un pueblo importante, Harvard, en Inglaterra, pero un pueblo que se había vuelto depravado. La capilla estaba prácticamente vacía, la gente que iba a escuchar la homilía se dormían, no había interés, y él comenzó a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Comenzó a hacer reuniones, día tras día. Él predicaba de la mañana hasta la noche. 30 años estuvo así. Llegó un momento que la iglesia creció tanto que vinieron de Londres el obispo de la iglesia anglicana a ver qué pasaba y qué predicaba ese hombre. Y no solamente que predicaba y atendía a la gente, sino que él iba negocio por negocio, casa por casa, y cuando encontraba una persona que no andaba dignamente del Señor, le sacudía y le hablaba del Evangelio. Decía: vos te vas al infierno, vos estás en pecado, y le confrontaba, y la gente se llegaba a esconder de él, de vergüenza, no de miedo, de vergüenza. Y hoy a veces el pastor, cuando te confronta, ya le tomas a mal, pero si un hermano o el pastor o el anciano te confronta, es por tu bien, es para nuestro bien, hermanos, es porque la eternidad está en juego. Cuando él murió, la ciudad entera había sido transformada de una forma impresionante por el Evangelio. Se le recuerda a este hombre como uno de los hombres más prominentes. Posiblemente sea un hombre desconocido, ¿no? Conocemos más a Wesley, a Whitefield, a Calvino, pero este fue un pastor que ejerció su ministerio centrado en el Evangelio, centrado en la palabra, y tenía una convicción tan grande, tan fuerte en su interior de esas 4 palabras. ¿Cuáles son? Amén. Amanecemos con eso y dormimos con eso, hermanos. Roguemos que sueñes con eso para que vivas con esas palabras que te impulsen a través del Espíritu Santo a llevar el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos la promesa de que en los últimos tiempos va a haber un avivamiento muy grande, no de iglesias carismáticas y de gente que se cae y se tira y de alabanza y cosas así. Va a haber un avivamiento de la predicación del Evangelio que Dios va a usar para salvar millones de personas antes de su venida. Yo les ruego que seamos partícipes de ese avivamiento, que es lo menos que podemos hacer por esas 4 cosas que el Señor hizo con nosotros. Nos redimió, nos justificó, nos perdonó, tetelestai, y nos ha sustituido de una muerte absolutamente segura e inevitable. Padre, quiero darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has hecho por pecadores miserables que íbamos rumbo al infierno sin capacidad y sin posibilidad de salir de ese destino. Yo te ruego, Padre, en esta mañana, que esas palabras, así como toda la Biblia, retumben en nuestra conciencia, en nuestra alma, en nuestra mente, y que no dejemos de amarnos unos a otros
No dejemos de amar al prójimo como a nosotros mismos nos amamos. Y no dejemos de intentar pagar esa deuda impagable que tenemos de pagar la deuda de la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia que se moviliza con el mensaje de salvación al perdido. Y ayúdanos a ser una iglesia que transmita la luz, la verdad y el amor de Cristo a todos, Señor, sin excepción. Te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.